Estimados alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar dos clases, la clase de trauma abdominal primero y luego la clase de heridas que estaban pendientes. Como son clases largas, les he pedido por favor por el chat que marquen su asistencia como presente en el chat, por favor. Luego yo ya lo colocaré en la lista correspondiente. Bien, vamos entonces a dar inicio a la primera clase correspondiente a trauma abdominal. Avísenme, por favor, si se ve bien la pantalla. Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Gracias, muchas gracias. Bueno, el trauma abdominal es un tema que amerita en muchas ocasiones tratamiento quirúrgico, en otras no, claro. Pero hemos visto que cuando el trauma abdominal va acompañado de otro tipo de traumatismos, como por ejemplo un paciente politraumatizado que puede tener, además del trauma abdominal, un trauma cráneoencefálico, un trauma torácico, etcétera, etcétera, entonces la mortalidad se eleva bastante, de tal manera que se ha elaborado un diagrama eh, de la mortalidad, ya denominado trimodal, en los cuales se ha identificado tres puntos importantes de mortalidad en estos pacientes. Y lo voy a presentar enseguida. Ahí ven ustedes en pantalla cómo la mortalidad puede ser inmediata, puede ser temprana y puede ser tardía. Es inmediata cuando en el mismo foco del accidente o de la agresión en que se produce el traumatismo, el paciente fallece. Estos pacientes desgraciadamente no llegan a un nosocomio, a un servicio de emergencia. Luego tenemos las muertes tempranas, o mortalidad temprana, en las cuales después de haber ocurrido el evento traumático, horas después fallecen. Probablemente estos pacientes lleguen a la emergencia, pero en el mismo servicio de emergencia fallece el paciente por la gran cantidad de lesiones que presenta. Y finalmente, la mortalidad tardía. Aquí es donde nosotros debemos incidir en un tratamiento efectivo y sobre todo eficaz, porque la mortalidad tardía tenemos que eliminarla definitivamente. Y de esto no solamente somos parte los que trabajamos en salud, sino también somos parte aquellas personas que trabajan conjuntamente con los médicos, con las enfermeras, con los que trabajamos directamente con los pacientes. También es parte de la infraestructura de los nosocomios que tenemos en nuestro país. Es por eso que la mortalidad tardía que se da luego de semanas de ingresado el paciente a un hospital, pues el paciente se pierde, desgraciadamente, por una infección intrahospitalaria, tal vez por un cuadro séptico mal manejado, etcétera, etcétera. Entonces, epidemiológicamente se asume que uno de cada 10 pacientes politraumatizados presenta un trauma abdominal. Y normalmente la mortalidad se asume al compromiso de grandes vasos, una mortalidad rápida, inmediata, como hemos dicho, cuando hay lesiones de grandes vasos como la vena cava, la aorta, etcétera, etcétera, o también la podemos asumir a un cuadro séptico, que es la complicación, digamos, más frecuente de los pacientes con trauma abdominal. Entonces, la sepsis es una de las entidades que puede llevar a la mortalidad y que tenemos que saber tratar bien a este tipo de patología. Con el advenimiento de grandes incrementos en el parque automotor de nuestra ciudad y a nivel nacional, se producen muchas veces un incremento de los accidentes de tránsito. El incremento de accidentes de tránsito, el incremento de las agresiones, ¿no? De cualquier tipo, ha producido, pues, una incidencia elevada del trauma abdominal. Y cuando se produce el evento traumático, me refiero, hay dos
puntos o dos etapas importantes donde debemos incidir en el tratamiento. El primero es la atención prehospitalaria. Acuérdense que cuando se produce un accidente de tránsito, ¿quién primero llega? Llega los bomberos, llega el SAMU, ¿ok? Y bueno, le dan los primeros auxilios al paciente y luego lo transportan o lo trasladan a un nosocomio más cercano. Desgraciadamente, ni los bomberos ni tampoco el SAMU tienen médicos emergencistas o médicos especialistas que puedan en estos minutos importantes en la vida de estos pacientes poder manejar efectivamente y con calidad en un paciente traumatizado. Es por ese motivo que muchas veces se pierde el paciente en la llamada mortalidad mediata, ¿no? O sea, llega al nosocomio, pero fallece en el nosocomio horas después, ¿no? Entonces, aquí es importante mejorar esta atención, sobre todo en el tipo de traslado, en el transporte. Muchas veces llevan al paciente al hospital pues en muy mal estado, en mala posición, sin collarín, sin ninguna vía. Entonces es deprimente ver esta situación. Hay que mejorar este punto, la atención prehospitalaria. A nivel mundial existe el protocolo llamado ATLS, del cual todos los que somos y trabajamos en emergencia nos llevamos para el buen manejo de un paciente politraumatizado. Este programa avanzado de apoyo vital, como dice ahí, el llamado ATLS, es el que norma prácticamente los pasos a seguir en un paciente traumatizado. Y como todos sabemos, el ABCD es importante recordarlo, ya que la evaluación inicial así lo amerita. A, de vía aérea, hay que ver si la vía aérea está permeable, ¿no? Controlar la columna cervical, por si puede haber alguna lesión a ese nivel. La ventilación, si el paciente está ventilando bien. B, la circulación, si es que hay hemorragias en el momento en el que se recibe, se detecta probablemente que hay inestabilidad hemodinámica. El déficit neurológico, y acá es importante aplicar la escala de Glasgow que todos conocemos, y finalmente la exposición de E. Hay que exponer totalmente al paciente para evitar lesiones inadvertidas o escondidas u olvidadas. El trauma abdominal depende mucho de la estabilidad hemodinámica. Y esto es importante porque cuando inicialmente se recibe el paciente traumatizado, hay que ver cómo están sus funciones vitales. Muchas veces el paciente llega sin pulso, totalmente inestable, con un paciente hipotenso, o sea, chocado, ¿no? De tal manera que esto amerita pues una reacción rápida del equipo de emergencia para poder poner solución al problema. Pero el paciente muchas veces también viene totalmente estable, ¿no? Y cuando está estable, el paciente amerita una evaluación llamada secundaria, o sea, nos da tiempo para poder identificar tranquilamente el sitio de sangrado o dónde está el problema. Luego de la evaluación del ATLS ABCD, el cirujano y en general los emergencistas tienen dos caminos. El primer camino, ver si el paciente está en shock o no. Si el paciente está en shock, hay que sacarlo del shock. Y ya ustedes saben por la clase de shock, cuando se trata, por ejemplo, en estos casos de un shock hipovolémico, la administración de volumen perdido, inicialmente con cristaloides, luego con coloides. Luego de sacarlo del shock, inmediatamente, ya más o menos estabilizado, procede el tratamiento quirúrgico. Pero cuando el paciente no está en shock, luego de la evaluación inicial, procede a una estabilidad hemodinámica. Esto amerita una evaluación secundaria. ¿Qué significa evaluación secundaria? Evaluación secundaria significa que podemos disponer de este paciente para la toma de exámenes auxiliares, como por ejemplo exámenes de laboratorio o de imagenología, para hacer un diagnóstico más certero y ver efectivamente dónde ponemos la solución. Como se trata de
pacientes traumatizados o agredidos. Generalmente estos pacientes vienen en shock hipovolémico. Y ustedes recuerdan la gradación de shock hipovolémico que les presenté en la clase pasada, cómo es que cuando el paciente pierde apenas un 15%, generalmente el paciente viene totalmente estable. Igual para el grado 2. Pero cuando estamos frente a una pérdida de mayor del 40% a más, o sea, grados avanzados de shock hipovolémico, el tratamiento quirúrgico se impone inmediatamente. Es necesario también recordar la famosa triada de la muerte. Recuerden que cuando el paciente pierde volumen, entra en hipotermia, y la hipotermia es un estímulo para la cascada de la coagulación, llegando al paciente al CID, famoso coagulación intravascular diseminada. Paralelamente con esto hay una falta de aclaramiento del ácido láctico, y el ácido láctico se almacena en los músculos o también en el hígado o también en los vasos. Entonces esto produce la llamada acidosis metabólica, y la acidosis metabólica finalmente depleta la energía, la fuerza con la cual el músculo cardíaco, básicamente del ventrículo izquierdo, viene a menos, ¿cierto? Entonces esto también conduce a una falta de volumen, o sea, a una baja del gasto cardíaco que va generalmente a la hipotermia. Entonces hay que romper esta triada para poder manejar inicialmente el paciente chocado. Cuando estamos frente a un paciente chocado en la evaluación primaria, inmediatamente hay que tratar de insertarle muchos catéteres, entre ellos la sonda nasogástrica, llamada también sonda de Levin. Tenemos también los catéteres centrales, sobre todo subclavia, yugular interna. También otro tipo de catéter que podemos instalar es el catéter vesical, llamada la sonda Foley, ¿no? Y realizar una serie de pruebas iniciales para manejar el caso. Cuando se trata de controlar la hipotermia, es importante reanimar al paciente con soluciones llamadas cristaloides, pero temperadas, sea la solución salina o el lactato ríger que se tenga a la mano. También es importante abrigar al paciente, calentadores, ¿no? Cobertores térmicos, y la sangre, si es que se va a transfundir sangre, tiene que ser sangre calentada o temperada. También es importante controlar la hipotermia cuando el paciente ingresa a máquina de anestesia para la cirugía, realizar un incremento de la temperatura mediante el nivel anestésico adecuado. El cirujano que va a intervenir quirúrgicamente un paciente traumatizado tiene que tener siempre este diagrama. Recuerden que la cavidad peritoneal, después de la pared abdominal, presenta muchas estructuras viscerales, entre ellas el hígado, el vaso, el estómago, y está dividida por este tabique que se llama mesocolon transverso. El mesocolon transverso determina estructuras supramesocólicas e inframesocólicas. Y detrás de la cavidad peritoneal, acá pintado en amarillo, tenemos el retroperitoneal. El espacio retroperitoneal también alberga otras vísceras importantes, sobre todo el páncreas, parte del duodeno, los riñones y grandes vasos. Entonces, para un mejor orden de la exploración quirúrgica, es necesario mantener siempre en mente este diagrama. ¿Por qué se coloca una sonda nasogástrica de inicio? Lo fundamental es descomprimir la cámara gástrica. La cámara gástrica se tiene que descomprimir porque cuando el estómago está distendido, muchas veces dificulta o incomoda a los cirujanos para poder realizar una buena exploración o tratamiento. Otra razón importante por la cual hay que colocar una sonda nasogástrica es evacuar el estómago, ¿cierto? La evacuación del estómago evita la aspiración del paciente, lo cual puede complicar con un cuadro respiratorio agudo, una neumonía, ¿no? Entonces, para evitar la aspiración hay que evacuar el estómago. Y finalmente hay que investigar también el contenido que sale por la sonda nasogástrica, ya que si es sangre, ¿no? O cualquier otro tipo de sustancia ingerida, podemos darnos cuenta de el tipo de lesión que puede tener el paciente.
¿Alguna contraindicación para colocar la sonda nasogástrica? Verdaderamente casi no hay, pero en la bibliografía se describe que cuando hay pacientes politraumatizados con trauma también cráneoencefálico que conlleva también a un trauma abdominal, entonces no debe colocarse una sonda nasogástrica, sobre todo cuando hay fractura de base de cráneo. Entonces esto es algo que, bueno, es relativo, pero importante. Bueno, cuando en realidad no se coloca una sonda nasogástrica, ¿por qué? Por cualquier razón, tal vez muchas veces por dificultad, el tabique nasal está desviado y no pasa la sonda, ¿no? Entonces la sonda puede ser orogástrica, ojo, a través de la boca, pero es importante para ver y examinar el contenido del material que hay en el estómago. Luego tenemos la sonda vesical, llamada Foley, cuyo objetivo también es la evacuación de la vejiga para evitar incomodar al cirujano y también ver las características de la orina, ¿no? La característica de la orina muchas veces sale como una hematuria, entonces ya nos estamos dando la idea de que puede haber alguna lesión en vía urinaria. También es importante la sonda vesical para monitorear a este tipo de pacientes. Recuerden que cuando el paciente está chocado tiene que ser monitoreado y uno de los factores de monitoreo importante que hay que tener en cuenta es la diuresis horaria. Contraindicación para la sonda Foley o sonda vesical solamente sería la fractura de uretra. Fractura de uretra, sobre todo la uretra posterior, que es la que más se fractura, generalmente se da en caídas de altura. Cuando, por ejemplo, algún obrero que está trabajando sin su respectivo protector de seguridad, está trabajando en altura, entonces puede caer y muchas veces puede lesionar. Cuando cae sentado, lesiona la uretra posterior, con fractura pélvica, por supuesto. Entonces, eso sería pues una contraindicación para la sonda vesical. Ahí tienen ustedes en pantalla una sonda vesical con una franca hematuria, ¿no? Lo cual pues nos está hablando de una lesión en retroperitoneo, probablemente biourinaria. Los exámenes a solicitar en el servicio de trauma shock inmediatamente recibidos son la hemoglobina, el hematocrito para ver cómo está, cómo se ha depletado por el sangrado, el grupo IRH para la transfusión respectiva o gases en sangre para saber si el paciente ya tiene una evolución más o menos de horas y ya está entrando probablemente en acidosis metabólica. Las amilasas, el test de embarazo es otro factor importante, porque muchas veces cuando se reciben pacientes de sexo femenino uno nunca sabe si hay embarazo o no, sobre todo cuando son mujeres en edad fértil. Entonces hay la necesidad siempre de sacarle un test de embarazo. El examen de orina, el tiempo de coagulación y sangría es el otro examen importante. En cuanto a imagenología, la placa de tórax, la placa simple de abdomen y la placa de pelvis son importantes. La placa de tórax, sobre todo con incidencia o foco a nivel de los semidiafragmas, sirve para detectar el famoso neumoperitoneo, que puede ser aire libre en la cavidad, o también para ver rupturas diafragmáticas que por la gran compresión a la que ha sido sometido el estómago puede haber una hernia diafragmática. La placa simple de abdomen y la placa de pelvis. La placa de pelvis generalmente se toma cuando hay fracturas, se sospecha de fracturas pélvicas. Toda fractura pélvica indica probablemente un hematoma retroperitoneo. Cualquier fractura pélvica, hay un sangrado en el espacio retroperitoneal. Entonces, podemos ahí ya estar dándonos cuenta de cuál es la zona lesionada. Y las placas contrastadas, que en la actualidad ya no se utilizan mucho, solamente cuando se sospecha de una lesión en el retroperitoneo a nivel de la vía urinaria, puede ayudar. Acá tienen imágenes de neumoperitoneo, como ven. Se puede apreciar en una placa de tórax, miren el aire acá, aire también acá. En un niño, miren cómo es que la placa simple, tóraco-abdominal,
puede verse como acá hay una distensión del asa intestinal que puede estar ingresando a la cavidad torácica, ¿ven? Igual acá. Esto habla pues de una hernia diafragmática traumática. Acá también, acá también, acá también. ¿Ven? La cámara gástrica, el fondo gástrico puede estar ocupando parte del hemitórax, del lado izquierdo. Bien, entonces, hasta ahí una breve introducción de lo que es el trauma abdominal. Ahora vamos a la clasificación. La clasificación del trauma abdominal se da básicamente en dos grandes grupos. El trauma penetrante, antiguamente llamado trauma abierto, ahora se llama penetrante, y el traumatismo cerrado de abdomen o contuso. Esos son los dos tipos de trauma. El trauma penetrante y tanto el trauma contuso, o sea, el traumatismo cerrado de abdomen, tiene incidencia en lesiones como por ejemplo acá tenemos el órgano mayormente lesionado es el vaso a la cabeza, luego le sigue el hígado, luego el riñón y los intestinos, las vísceras huecas, en ese orden. Normalmente la incidencia de traumatismos cerrados es más frecuente que la incidencia de traumas penetrantes, ¿no? Aunque esta incidencia, este porcentaje del 20% puede estar subiendo en los últimos años, sobre todo por la gran presencia de accidentes de tránsito y también agresiones. Y acá están los órganos mayormente lesionados, vuelvo a repetir, ¿no? Vamos a tratar primero los traumatismos penetrantes o abiertos. Acá es importante diferenciar un traumatismo penetrante por arma de fuego o un traumatismo penetrante por arma blanca. Son dos. Normalmente la lesión producida o por el proyectil o por el arma blanca está en razón directa al volumen que ocupan la masa abdominal de vísceras. Sabemos perfectamente que los intestinos que tienen una longitud de 7 metros son los que mayormente ocupan mayor volumen, mayor espacio de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, estos serán los más frecuentemente afectados. Víscera hueca, intestino delgado, grueso, y también estamos frente al hígado y al estómago. En cuanto a los traumatismos penetrantes por arma de fuego, acá tenemos que ver que el proyectil que ingresa en el organismo penetra primero, produce un orificio de entrada y en algunos casos orificio de salida. Pero dentro del organismo se fragmenta. Conforme va avanzando el proyectil dentro del organismo, va girando sobre su eje. Entonces, este giro bastante rápido a alta velocidad produce una fragmentación del proyectil. Si el proyectil es pequeñito, un calibre pequeño, entonces la fragmentación será menor. Pero si el proyectil es grande, como estos proyectiles de escopeta, ¿no? O de armas militares del ejército, entonces la fragmentación será mayor. Y dentro del organismo, dentro de los tejidos, produce el proyectil dos tipos de cavitación, la cavitación permanente y la cavitación temporal. La cavitación permanente es el surco, la destrucción de tejido que hace el proyectil hasta su salida. En cambio, la temporal es aquella que produce lesión, pero por la onda expansiva que produce al momento de pasar. Entonces, eso es importante conocerlo. ¿Qué factores determinan la lesión del proyectil? Primero, la fragmentación, claro. Si tenemos un proyectil grande, obviamente la fragmentación será mayor, por lo tanto la lesión será mayor. Y la distancia a la cual ha sido disparado el proyectil. Es diferente que yo cuando estoy caminando por la Universidad Ricardo Palma me caiga una bala perdida que se disparó en la avenida Benavides, ¿no es cierto? Entonces es totalmente distinto a que me disparen a quemarropa. Sufro un asalto y me disparan directo.
Entonces es diferente la distancia, ¿ya? Una será más letal que la otra. Y finalmente los tejidos. La densidad de los tejidos del organismo es diferente. Entonces, cuando el proyectil muchas veces choca con un hueso que tiene mayor densidad que una víscera, entonces, pues obviamente, el proyectil se puede desviar o puede cambiar su trayectoria. Entonces, depende también de eso. Acá tienen en pantalla la cavitación permanente y la cavitación temporal. La cavitación permanente es el surco, ¿ven? Y la temporal es la quemadura que produce por la onda expansiva del proyectil. Un proyectil de mayor calibre, de mayor envergadura, mucha más destrucción de tejidos. Es importante también reconocer lo que es un orificio de ingreso del proyectil y un orificio de salida. El orificio de ingreso generalmente es ovalado, redondeado, de bordes regulares, ¿no? Y que alrededor del anillo de ingreso presenta un halo oscuro, un halo violáceo que se llama tatuaje. Ese es un orificio de entrada. Un orificio de salida es, por el contrario, un orificio de bordes evertidos, ¿no? Irregulares, ¿no? Son bordes, no es un orificio circular ni ovalado, sino es irregular totalmente, sin forma y sin tatuaje sobre todo, sin tatuaje. Entonces ahí tenemos la característica de un orificio de entrada y un orificio de salida. Estos son los órganos más frecuentemente lesionados en un trauma cerrado. Miren, el vaso a la cabeza, víscera sólida, y en un trauma penetrante en el intestino delgado, víscera hueca. Siempre es importante saber si se está interviniendo quirúrgicamente 2 vidas o una. Por lo tanto, hay la necesidad de saber si la paciente es gestante o no. Cuando se trata de un trauma abdominal penetrante por arma de fuego, la gran mayoría de pacientes llegan a sala de operaciones, a una laparotomía. La gran mayoría, hay un porcentaje, un 90%, pero hay un 10% que no. Entonces, los procedimientos para lesiones de este tipo nos dan, sobre todo cuando el paciente está estable hemodinámicamente, nos dan opción a una segunda evaluación, una evaluación secundaria, como ya les había mencionado. Y este es el momento en el cual rápidamente se tiene que tomar la ecografía, la tomografía y otros exámenes auxiliares de importancia para poder diagnosticar certeramente cuál es el órgano lesionado o no hay órgano lesionado, ¿no? Miren acá diversas lesiones, sobre todo de víscera hueca, producidas por arma de fuego. Para hacer una buena historia clínica de estos pacientes hay que rápidamente repasar la semiología, ¿no? La inspección es importante, la palpación sobre todo, ¿no? Lo que podemos encontrar muchas veces en la inspección es una distensión abdominal, es un abdomen distendido, ¿no? A la inspección. En la palpación se puede encontrar dolor a la palpación superficial, signos de irritación peritoneal como el Bloomberg, y en la percusión una reacción peritoneal, o sea, cuando uno percute el abdomen hay dolor y hay reacción peritoneal. Luego también tenemos a la auscultación. Generalmente los pacientes que tienen lesiones viscerales, intraabdominales, por arma de fuego, entran en ilio. O sea, no hay ruidos hidroaéreos, hay un silencio, ¿no? Abdominal. También es importante realizar estos procedimientos del tacto rectal y el tacto vaginal porque nos pueden dar luces sobre una lesión baja, ¿no? Algunos signos de irritación peritoneal, a recordar el signo de Joubert, es la pérdida de la matidez hepática. A la percusión se percute la matidez del hígado, no hay matidez, por el contrario hay timpanismo, lo cual indica que hay aire libre en la cavidad. El signo de Kerr también
matidez más bien en el área gástrica, en el espacio de Traube, lo cual pudiera estar hablando de una lesión en el vaso, porque esa matidez puede estar trasluciendo, digamos, la presencia de sangre libre. El signo de Balance, cuando el dolor es en el cuadrante superior izquierdo, hay irradiación hacia el hombro izquierdo, entonces puede haber lesiones a nivel diafragmático del vaso, ¿no? El signo de Balance. Entonces acá tenemos los traumas penetrantes, que inicialmente hemos tratado el penetrante por arma de fuego, ahora vamos a ver el penetrante por arma blanca. Las agresiones producidas por arma blanca muchas veces, y en la gran mayoría, no penetran la cavidad peritoneal. Por eso hay que estar seguros de la penetración a cavidad peritoneal. Entonces acá es importante explorar primero la herida, salvo que el paciente venga inestable hemodinámicamente. Si ustedes ven esto, ¿no? Y todavía viene con el cuerpo extraño introducido, obviamente aquí, y el paciente está hemodinámicamente inestable, hay que actuar rápidamente para ingresar a sala. Acá tienen un primer algoritmo donde las heridas por arma blanca. Hay que establecer la penetración o no penetración en la cavidad peritoneal del arma blanca. Si no penetra, conducta de observación. Si penetra, laparoscopía diagnóstica, en los mejores centros. Pero si no, entonces acá hay que ver si hay lesiones, si ha penetrado y hay lesiones o sin lesiones. Y para eso nos valemos de una ecografía, tomografía y la historia clínica, que es básica, ¿no? Y luego producir ya la laparotomía. Normalmente las heridas por arma blanca que penetran van a la laparotomía exploratoria. Como por ejemplo esto. Cuando vean ya esta evisceración, porque acá están viendo el epiplón afuera, ya ni hablar, pues hay que entrar a sala, o esto, ¿no? O esto. Ya estas son cosas muy evidentes, en las cuales ni hablar, se impone la laparotomía. ¿Qué alternativas diagnósticas tenemos en estos casos? Tanto para el trauma penetrante por arma de fuego como para el por arma blanca. La exploración física, o sea, una buena historia clínica detallada, ¿no? ¿En qué circunstancias se ha producido esta agresión? La exploración local de la herida para ver si hay penetración o no. Este procedimiento, que es el lavado peritoneal diagnóstico, que en algunos casos se realiza, en otros no, pero este cuarto punto sí, la ECOFAS. La ECOFAS es el primer examen que se debe realizar incluso en el servicio de trauma en shock a un paciente traumado abdominal. La ECOFAS ayuda bastante. Y si no, si la ECOFAS no da buenas imágenes o crea la duda, entonces para eso tenemos a la tomografía. Y en los mejores centros, la laparoscopía diagnóstica. Entonces, todo esto son alternativas diagnósticas que hay que tomar en cuenta. Ahí tienen ustedes, miren, la exploración de la herida. Fíjense, la herida es infraumbilical acá, es una herida por arma blanca. Se infiltra con anestésico local, ¿ven? Se hace el corte, se amplía la herida y se ve, se separa la pared y se ve si hay penetración o no en la cavidad peritoneal. Y luego se cierra cuando no hay penetración. En última instancia, si no podemos realizar este procedimiento, hay que introducir el dedo. Se coloca un guante, se introduce el dedo y se ve si en realidad ha penetrado o no ha penetrado la cavidad peritoneal. Es el último recurso, como ven. Acá hay múltiples lesiones producidas por objetos punzopenetrantes. No solamente hay el cuchillo, el arma blanca, sino también tenemos otro tipo de objetos que puedan producir, como por ejemplo vidrio, ¿no? Muchas veces botellas rotas, se agreden con botellas rotas. En este cuadrito les presento la sensibilidad y la especificidad de todos los
procedimientos diagnósticos que podemos encontrar. Haciendo saber que la sensibilidad es la característica del examen que nos dice que sí, hay líquido libre, hay aire libre en la cavidad, pero no nos dice de qué estructura, de qué víscera, no nos localiza la lesión. En cambio, la especificidad sí, la especificidad te localiza la lesión, ¿no? Muchas veces. Fíjense, la exploración física, o sea, un buen examen físico y una buena historia clínica puede llegar a altos porcentajes de sensibilidad y de especificidad. Luego tenemos el lavado peritoneal diagnóstico como sensibilidad hasta un 100%, poca especificidad. Igual la ecofaz, la exploración de la herida igual. La ecofaz también no llega a altos niveles, pero miren la tomografía, ¿no? La tomografía tiene una sensibilidad de 97% y una especificidad de 98%. Poco llega a 100%. Y finalmente la laparoscopía, ya que se evidencia, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90%. Hay lesiones que por la laparoscopía no se ven. Pues. Bien. Continuamos entonces. Un algoritmo para que vean el trauma penetrante, ¿no? Tanto del arma de fuego como del arma blanca. En el caso del trauma penetrante por arma de fuego, el 90% van a la laparotomía. Si no van a la laparotomía, van a una segunda evaluación secundaria. En el caso del arma blanca, lo primero que hay que ver es la estabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable, hay que ver si penetra o no penetra. Si no penetra, nos da evaluación secundaria, o sea, TAC, lavado peritoneal diagnóstico. Pero si penetra, si es penetrante, entonces la laparotomía, diferente, ¿no? Cuando hay positividad en estos exámenes. Pero si no penetra, hay que observar al paciente. Tenemos también en cirugía un índice, el índice de trauma abdominal penetrante, llamado PATI. Es un índice anatómico que busca establecer una escala estándar para clasificar la gravedad de la lesión de los órganos abdominales, ¿no? Sirve como medio, como dice ahí, para definir algunas conductas intraoperatorias, obviamente, ¿no? Si hay un índice de trauma abdominal penetrante, como ven ustedes ahí, mayor de 25, o sea, puede tener un porcentaje cerca del 50% de complicación intraabdominal. Pero si el índice es menor de 25, el porcentaje de complicación baja. Y esto se basa básicamente en el grado de lesiones intracavitarias que pudiera tener un órgano, ¿no? Para calcular PATI se multiplica el grado de lesión de cada órgano por un porcentaje, un puntaje preestablecido y se suman los resultados finales. Acá ven ustedes, miren, este es el índice de trauma abdominal penetrante, cuantifica los riesgos de complicación. Es un riesgo pronóstico, mejor dicho, ¿no? De cómo se pueden complicar los pacientes. En el caso de heridas punzocortantes o punzopenetrantes, si el índice es mayor de 25, tiene un 5% de complicaciones. Perdón, si el índice es menor de 25, 5% de complicaciones. Pero si el índice es mayor, 50% de complicaciones. Cuando se trata de heridas por arma de fuego, el índice, si es menor de 25, igual 7% de complicaciones, y si es mayor de 25, 46% de complicaciones. Es un índice que evalúa el grado de complicación de un paciente en el postoperatorio en relación a las lesiones que pudiera tener o pudiera haber encontrado el cirujano en el acto operatorio. También se le relaciona al índice de trauma abdominal con el riesgo de desarrollar sepsis. Como sabemos, la complicación más frecuente en los pacientes traumatizados es la sepsis. O sea, en los pacientes que tienen índices altos de trauma abdominal, es probable que haga sepsis ese paciente. Entonces, acá dice, se ha empleado en cirugía en control de daños. Claro,
el tratamiento inicial que se le da a este paciente quirúrgico es el control de daños. Si hay valores mayores de 60, se ha observado una mortalidad del 100%, ¿no? Entonces, con valores, perdón, en la edad, esta es la edad. En pacientes mayores de 60, la mortalidad se eleva. En pacientes entre 30 y 59 años, la mortalidad llega al 60%. ¿Eh? Y si es menos de 30 años, o sea, pacientes jóvenes, la mortalidad no hay, es nula. Entonces, es un índice importante que no solamente cataloga y pronostica la complicación más frecuente que es la sepsis en los pacientes traumatizados y también el índice de mortalidad. La laparoscopía es útil muchas veces en el trauma penetrante. ¿Para qué? Sobre todo cuando son pacientes estables, ¿no? Obviamente, cuando tenemos un paciente que tiene un trauma penetrante y está estable, es factible realizar una evaluación secundaria. Y para eso, dentro de los procedimientos de evaluación secundaria está la laparoscopía. ¿Y por qué se hace la laparoscopía en un paciente estable? Porque la tomografía no nos saca de la duda, ¿no? Todavía estamos en la duda de si hubiera lesiones importantes en la cavidad abdominal. Imposibilidad de determinar perforación de peritoneo, claro. Bueno, esto es muy relativo, ¿no? Muchas veces se determina rápidamente la perforación peritoneal. Bueno, pacientes estables con lesión tóraco-abdominal izquierda y tomografía normal. Es bien raro que haya una lesión a nivel del lado izquierdo, entre el tórax y el abdomen, y con tomografía normal, entonces mejor hacerle una laparoscopía. Reduce el índice de laparotomías en blanco, menos morbilidad, reduce la estancia hospitalaria. En los mejores centros, obviamente. Hasta aquí, entonces, los traumas penetrantes. Luego tenemos los traumas cerrados. Los traumas cerrados, que son los más frecuentes, están directamente proporcionales a la aceleración y desaceleración del vehículo. Ambas son fuerzas que pueden lesionar no solamente estructuras cavitarias abdominales, sino también otras estructuras del organismo, ¿no? Entonces, aquí podemos tener lesiones severas, sobre todo a nivel de vísceras sólidas. En vísceras sólidas, a la cabeza el vaso y luego el hígado, que son las más frecuentemente lesionadas en este tipo de trauma. Y las vísceras huecas, donde tenemos básicamente al intestino delgado, muchas veces se presentan lesiones de este tipo. El impacto más lesivo es el impacto frontal. Por eso es importante detallar las circunstancias en las cuales se ha producido este accidente. El impacto frontal, como ven, produce lesiones no solamente en el abdomen y también en el tórax, sino también en la cabeza y en la columna, por supuesto. También tenemos el impacto lateral, que tiene menos incidencia en lesiones. Luego tenemos el impacto posterior o colisión posterior, en la que el famoso fenómeno del latigazo puede lesionar la columna cervical y también el tórax, ¿no? El volcamiento también. Por eso es importante detallar. Aquí una tabla de la mortalidad que producen este tipo de colisiones. Fíjense, el impacto frontal es el que más mortalidad produce. El algoritmo para los traumas cerrados, ¿no? Tenemos que el traumatismo abdominal cerrado se basa fundamentalmente en la estabilidad del paciente. Fundamentalmente. Si el paciente está inestable y encima de eso se agregan signos abdominales de irritación peritoneal, tenemos la laparotomía. Definitivamente. Pero si el paciente está estable, vamos a la evaluación secundaria. Si en la evaluación secundaria, en la ECO, en la TAC, vemos positividad, que hay líquido libre o aire libre en la cavidad, la laparotomía. Si no, observación. ¿Ok? Entonces, ese es el algoritmo para el trauma abdominal cerrado o contusión abdominal. Las alternativas diagnósticas son las mismas que mencionamos
para el trauma penetrante. Y acá tenemos el procedimiento de lavado peritoneal. Es una mini laparotomía que se realiza a nivel mediano, ¿ven? Con una incisión mediana chiquita por encima de la cicatriz umbilical, una incisión de 5 centímetros, a través del cual llegamos a la cavidad peritoneal e introducimos un catéter. Este catéter se mantiene 24 horas y al inicio, luego de abordado la cavidad peritoneal, se instila solución salina. Cloruro de sodio generalmente es el cristaloide más utilizado, hasta 1 litro de solución salina cada 200 centímetros cúbicos se va instilando y aspirando con un embolo de jeringa. En el niño puede hacerse también a razón de 10 centímetros cúbicos por kilo de peso. Ahí tienen este esquema donde el catéter que se introduce por la mini laparotomía perfora el peritoneo e ingresa a la cavidad. Cuando vemos que en la jeringa sale esto, ni hablar, hay un hemoperitoneo, por lo tanto la laparotomía se impone. Y si no, si hay duda todavía, entonces la sustancia o el material sacado, extraído en el émbolo de la jeringa, se manda al laboratorio, donde vamos a dosar glóbulos rojos, hematíes, puede ser más de 100.000 por mililitro, entonces esto da positividad al lavado peritoneal. O también leucocitos más de 500, o cuando sacamos cuerpos extraños, estamos asumiendo que hay perforación de víscera hueca, ¿no? Cuando hay amilasas elevadas, fosfatasa alcalina elevada, bilirrubina igual, cuando hay lesiones de vía biliar. Esto es una relación de todos los pacientes que ameritan hacer el lavado peritoneal diagnóstico. Todos son politraumatizados, trauma abdominal, lesiones graves a nivel del tórax, heridas penetrantes por debajo del quinto espacio intercostal izquierdo. Todos son indicaciones de lavado peritoneal. Pero el lavado peritoneal es un procedimiento que también tiene sus desventajas. Si bien es cierto, es un procedimiento simple, fácil, rápido, que nos puede permitir tomar decisiones, pero tiene altas tasas de certeza, precisión, mínima morbilidad y un bajo costo. ¿Cuáles son las desventajas? Baja especificidad. Si bien es cierto, sacamos sangre, pero no nos dice de dónde, ¿no? Muy alta sensibilidad, eso sí, hasta el 98%. Pero muchas veces, cuando sacamos sangre y nos apresuramos, es importante tomar en cuenta para esto los exámenes de imagenología. Si bien es cierto, es baja especificidad, pero si sacamos sangre del lavado peritoneal y se asocia a signología tomográfica o ecográfica con presencia de líquido libre en cavidad, entonces sí podemos asumir que el lavado peritoneal diagnóstico es efectivo. Le damos el porcentaje de sensibilidad requerido, o sea, vamos a la laparotomía. Pero muchas veces no es así, pues. Sacamos sangre, pero está limpio en la ecofaz y en la tomografía también. ¿Qué significa eso? Que ha habido, en el momento del abordaje de la cavidad, se ha lesionado algún vaso. Sobre todo en el estuche de los rectos, muchas veces tenemos nosotros a los vasos epigástricos, que muchas veces se lesionan cuando uno ingresa con el catéter. Y entonces sangra a la cavidad y eso es lo que sacamos. Entonces es un falso positivo. Otra desventaja, falla en detectar lesiones retroperitoneo. No ve retroperitoneo. Esa es la desventaja del lavado peritoneal. Contraindicaciones, solamente una absoluta, cuando el paciente ya se ha determinado por la cirugía de que va a la laparotomía. Ahí ya no hay más que hacer, no hay que hacer lavado peritoneal, para nada. Relativas, la obesidad, el embarazo, la cirrosis, la coagulopatía, cirugías abdominales previas. Son contraindicaciones relativas. Uno de los estudios que nos ayuda bastante, como ya he mencionado, para realizar la detección de las lesiones intracavitarias es la ecografía o ultrasonografía. Es un método de inicio, como ya hemos mencionado, sobre todo la ecofaz. La ecofaz ayuda bastante a detectar líquido libre en cavidad.
Tiene mucha sensibilidad, pero poca especificidad. Pero una desventaja de la ecografía es que no ve retroperitoneo. Es difícil que vea lesiones en retroperitoneo. Hasta el momento es la ECOFAS, el examen de elección para detectar líquido libre en cavidad. Sobre todo, ¿por qué? Porque evalúa los espacios de clive. Por ejemplo, el Douglas, cuando el saco recto vesical, por ejemplo, el Morrison, los espacios sufrénico derecho, sufrénico izquierdo, son espacios importantes que evalúa la ECOFAS. ¿Ya? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, doctor. Ya, se escucha y se ve, ¿no? Bueno, porque ahí me están escribiendo que no se escucha. Debe ser problemas de internet que ustedes tienen, porque yo acá lo tengo bien, sin problemas. Ok. Bueno, seguimos entonces. En cuanto, ya les dije, a los procedimientos diagnósticos, la ecografía es el ideal. ¿Ven? Alta sensibilidad y, bueno, en especificidad sí baja bastante, ¿no? Actualmente es considerado como el primer método diagnóstico a efectuar en un trauma abdominal cerrado, sobre todo. Ahí tienen imágenes ecográficas de líquido libre en cavidad, en el espacio hepatorrenal de Morrison, en el espacio sufrénico izquierdo para detectar presión de vaso, ¿no? Líquido libre en cavidad. Y también puede detectar líquido libre en hemitórax, por si acaso, cuando hay derrames pleurales, hemotórax y otras lesiones a ese nivel. La tomografía le sigue como examen de elección. En la tomografía sí podemos identificar lesiones pequeñas, podemos identificar la ubicación de la lesión, eso nos brinda la tomografía. Se ve el retroperitoneo muy bien. Entonces, es una ventaja esto para el examinador, ¿no? Ahora, la interpretación de las imágenes no es dependiente del operador, o sea, del que toma la tomografía. Nosotros podemos ver las imágenes e interpretarlas, ¿no? Esa es una de las ventajas, lo que no puede pasar en la ecografía. Las desventajas es que es un procedimiento que demora más o menos 30 minutos a 50 minutos, es un procedimiento costoso y es un procedimiento que implica colocarle un contraste al paciente para que se vean mejor las imágenes. Entonces, eso es relativamente alguna desventaja. Pero generalmente tomografías solamente se realizan cuando hay pacientes hemodinámicamente estables. Ahí tienen imágenes tomográficas que detectan lesiones esplénicas, ¿ven? Hemoperitoneo con lesiones a nivel del vaso roto. Ahí tienen más imágenes. Acá pueden ver aire libre en cavidad también. Y lesiones a nivel renal, o sea, retroperitoneales. Un paralelo entre los tres procedimientos, que son el lavado peritoneal diagnóstico, la ECOFAS y la TAC. Fíjense las indicaciones para el lavado peritoneal, pacientes inestables, sobre todo. También la ECOFAS, igual, ¿no? Pero paciente estable, la TAC, la tomografía. Generalmente, la ECOFAS se utiliza para el trauma cerrado, el lavado peritoneal para el trauma penetrante y la TAC para el trauma penetrante o cerrado también. Las ventajas ya las hemos mencionado. En el caso del lavado peritoneal y el ECOFAS, nos da rápidamente un diagnóstico. En cambio, la TAC, como demora, pero es más específico, ¿no? O sea, nos localiza la lesión, nos ubica la lesión. En cuanto a las desventajas, ya hemos dicho que tanto el lavado peritoneal como el ECOFAS no ve lesiones en retroperitoneo. En el caso del lavado peritoneal tampoco detecta lesiones en el diafragma. En el caso del TAC,
La desventaja es el costo, el tiempo que se utiliza. No detecta lesiones en el diafragma, intestino y algunas en el páncreas, ¿no? Y muchas veces, si no hay tomografía en el mismo hospital, tiene que ser trasladado a otro lugar. Otros exámenes complementarios, la placa simple de abdomen, ¿no? Ayuda bastante, sobre todo a la detección de neumoperitoneo. Las fracturas de arcos costales o de columna, también de algunas vértebras, nos puede estar dando lesiones evidenciables. La placa de tórax para la detección de aire en la cavidad peritoneal, el neumoperitoneo, que ya lo hemos mencionado. Y las placas contrastadas, que básicamente se usan para detectar lesiones de la vía urinaria. La urografía excretoria, la pielografía, nos pueden dar imágenes de lesiones a ese nivel. Antiguamente se usaba la punción lumbar, abdominal, perdón, o sea, la paracentesis. Ahora ya no se usa, que es una maniobra ciega que puede lesionar vísceras. La arteriografía se usa poco, ¿por qué? Porque es un examen invasivo, es un examen más agresivo, ¿no? Que puede traer consecuencias, complicaciones sobre todo. Pero en algunos casos se puede utilizar, no solamente como diagnóstico, sino también como terapeutia, como tratamiento. Se emboliza alguna rama arterial para evitar que siga el sangrado, ¿no? En los mejores centros, la arteriografía se usa para embolizar. Luego la endoscopia alta o baja ayuda muchas veces a la detección de lesiones, sobre todo de tipo perforación, sangrante, ¿no? Y la laparoscopia. Acá tiene la laparoscopia, que es un examen muy útil, sobre todo cuando el paciente está hemodinámicamente estable. Un punto aparte amerita el retroperitoneo. El retroperitoneo está dividido en zonas, como ven, zona 1, zona 2, hasta la 5. La zona 1 central es una zona que amerita exploración laparotómica, quirúrgica. La zona 2, donde están ubicados los hipocondrios y los flancos, amerita cirugía solamente cuando el hematoma que se encuentra se incrementa en volumen o es pulsátil, ¿no? Ahí, entonces, esa observación. La zona 3 no amerita exploración quirúrgica. ¿Por qué? Porque generalmente la zona 3 es lesión del retroperitoneo por fractura pélvica. La zona 4, ilea retrohepática, sí amerita una exploración quirúrgica porque hay grandes vasos en el pedículo hepático sobre todo, y las zonas combinadas. Ahí tienen la zona 1, esta es la zona 1, la zona 2, la zona 3, pélvica, la zona 4, retroiliar, hepática, y la zona 5, combinadas. Entonces, el hematoma retroperitoneal, cuando es el hallazgo, amerita tratamiento primeramente para evaluar el tipo de trauma y la zona comprometida. Acá tienen lo que les he mencionado sobre la exploración, la decisión quirúrgica en las diferentes zonas. Miren, este es un hematoma en zona 3, retroperitoneal con fractura pélvica, ¿no? Acá lo que hay que hacer es llamar al traumatólogo para que estabilice la pelvis y de esa manera se autolimita el sangrado. Son hematomas retroperitoneales. Normalmente, como hemos mencionado, la estabilidad hemodinámica es el factor que determina la decisión quirúrgica, ¿no? Y acá hay una clasificación, la llamada GIS, de la inestabilidad hemodinámica, ¿no? En el grado 0 de esta clasificación GIS no hay hipotensión, por lo tanto, el paciente está hemodinámicamente estable, no amerita cirugía. En grado 1 ya comienza la hipotensión, y en el grado 2, 3 y 4, fíjense con la administración de cristaloides, puede todavía haber hipotensión, o sea, puede estar inestable hemodinámicamente el paciente. Y en el grado 5, hipotensión sin respuesta ni hablar, entonces ahí amerita cirugía inmediata. Esa es la clasificación GIS. Todas las indicaciones de la laparotomía, obviamente, son cosas obvias, ¿no?
trauma cerrado con lavado peritoneal positivo, ecografía positiva. Fíjense que el lavado peritoneal diagnóstico por sí solo no determina una decisión, siempre asociado a los hallazgos ecográficos o tomográficos. ¿Ok? Si hay trauma penetrante con hipotensión, o sea, shock, ¿no? Trauma penetrante con sangrado a nivel gástrico, recto, tracto genitourinario, amerita también herida por arma de fuego. La mayor parte de pacientes con arma de fuego sí ameritan la laparotomía. Las evisceraciones, el aire libre y el ataque muestra ruptura del tracto gastrointestinal, lesión de vejiga intraabdominal, ¿sí? Con lesiones en tomografía bien hechas, pues podemos tener pacientes quirúrgicos. ¿Cuáles son las prioridades quirúrgicas? Cuando uno decide la operación, lo primero que hay que hacer es controlar la hemorragia. Lo segundo es controlar la contaminación. Lo tercero es retirar el tejido desvitalizado. Lo cuarto es reparación del tejido dañado y luego reparación de las lesiones retroperitoneales. Y finalmente evitar el síndrome compartamental. Acá tienen ustedes clasificaciones de los diversos lesiones de hígado, vaso, riñón, ¿ven? Lesiones pancreatodenales que muchas veces pueden quedar inadvertidas o olvidadas, ¿no? Estas son lesiones importantes porque cuando no se hacen las maniobras que ustedes ya conocen, como por ejemplo la maniobra de Kocher, no se evidencia bien la cara posterior, tanto del duodeno como del páncreas, entonces podemos dejar lesiones olvidadas. Heridas asociadas, muchas veces a lesiones pancreatodenales son las del hígado, las del páncreas, intestino delgado, colon, etc. Puede haber lesiones asociadas. El traumatismo pancreático es un trauma severo, ¿no? En el que hay que aperturar el espacio retroperitoneal para poder realizar la cirugía más adecuada. De lo contrario, no. Acá tienen ustedes la maniobra de Kocher que amerita realizar cuando hay lesiones inadvertidas en la zona pancreatodenal. O la maniobra de Cattell, ¿ven? Que es la rotación visceral del lado derecho al lado izquierdo para poder ver el retroperitoneo del lado derecho. Ahí se ve el riñón, la vena cava inferior y el uréter. Lo que hace el cirujano de inicio siempre es control de daños. Desde hace aproximadamente 20 años se viene realizando este procedimiento. ¿Y qué consiste el control de daños? El control de daños es realizar lo estrictamente necesario para que el paciente salga bien de sala de operaciones y se recupere. Generalmente esto se hace en pacientes chocados o en acidosis o en lesiones masivas, ¿no? Que pudiera tener múltiples lesiones dentro de la cavidad. Entonces, en el quirófano se controla la hemorragia, se controla la contaminación, se hace el taponamiento, se cierra, inmediatamente pasa a UCI. Lo estrictamente necesario. En UCI, el intensivista realiza la estabilización hemodinámica del paciente y cuando ya está bien estable hemodinámicamente el paciente, regresa al quirófano para terminar la cirugía. Se retira el taponamiento, se repara las lesiones, en fin, se hacen las colostomías respectivas. Acá tienen formas de taponamiento hepático. Fíjense, son gasas grandes que se colocan en el espacio suprahepático. O también, cuando no se puede contener la hemorragia en el hígado, se puede hacer la maniobra de Pringle, que consiste en el clampaje del pedículo hepático. Si no hay clamps para el pedículo hepático, se puede hacer una ligadura temporal, como ven, maniobra de Pringle. O también la ligadura de la arteria hepática, que es una maniobra heroica, cuando ya no se ha producido un control de la hemorragia con Pringle, ni tampoco con una sutura hepática, entonces se liga la arteria. Pero esto puede traer consecuencias porque se necrosa el tejido hepático. También se puede hacer este tipo de disección, que es la llamada digitoclasia. La digitoclasia implica deshacer el hígado manualmente, digitalmente, hasta encontrar el punto de sangrado y cohibir el sangrado.
Las suturas hepáticas generalmente son suturas de colchonero, con material absorbible, ¿ven? Como ven ustedes ahí, de tal manera que puede cohibirse el sangrado, o de lo contrario también, después de la sutura, colocar el parche epiplo. El epiplo mayor es un elemento importante al que se echa mano cuando hay suturas o lesiones que pudieran recidivar en su sangrado, ¿no? Acá tienen lesiones múltiples del vasos fracturados. Muchas veces llega a la esplenectomía cuando hay compromiso vascular, ¿no?, de su irrigación. O en otros casos, el enmayamiento también del vaso puede ayudar como una alternativa terapéutica. Ahí tienen al epiplon, miren cómo lo introducen en la fractura del vaso y luego lo cierran por fuera, externamente, ¿no? De la esplenectomía, y estas son lesiones ya producidas por arma de fuego a nivel de víscera hueca, donde se puede como alternativa realizar las ostomías, ¿no? Una de las más fáciles y rápidas de hacer es la colostomía en asa de Wangenstein, que es la que más se utiliza. Otro tipo de tratamiento también en los pacientes traumatizados es el no operatorio, pero esto amerita un tratamiento seguro y una mortalidad baja, pero siempre y cuando se cumpla un protocolo riguroso. El tratamiento no operatorio hay que saber hacerlo, generalmente se hace en pacientes jóvenes, sin comorbilidades, pacientes con hemodinámicamente estables. La desventaja de este tipo de tratamientos es puede dejarse una lesión inadvertida, aumenta el requerimiento de los hemoderivados, claro, hay que pasarle sangre casi todos los días, aumenta el gasto operatorio de seguimiento, reinserción a la vida laboral más tardía. En cuanto a las ventajas, disminuye el porcentaje de laparotomías, que muchas veces podemos encontrar la cavidad libre sin lesiones. Disminuye el tiempo de internamiento, claro. Si no se opera, pues el tiempo de hospitalización es menor. Disminuye el gasto operatorio. Económicamente el paciente se beneficia. Pero para poder poner en marcha este tratamiento no operatorio, hay necesidad de cumplir, como les dije, un buen protocolo. El protocolo trata de condiciones del paciente, como ya hemos dicho, pacientes jóvenes sin comorbilidad, hemodinámicamente estable. Condiciones del medio, que tenga una buena UCI, que tenga un buen banco de sangre, básicamente. Y normas de seguimiento y control por parte del cirujano. Muy bien, ahora las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes de un paciente traumatizado son, aparte de la hemorragia, del absceso, del bilioma, de la hemofilias, es la sepsis. La sepsis es la complicación que finalmente, si es mal manejada, puede llevar a perder el paciente, a la mortalidad del paciente. Y esta sepsis puede estar originándose en el mismo acto o el evento traumático, ¿ven? Si el paciente, por ejemplo, ha sido atropellado, ¿no?, y todavía tiene la huella de la llanta en el abdomen, pues, ahí hay gérmenes en abundancia que pueden estar produciendo sepsis a posteriori. O infecciones tempranas, ¿no?, a partir del 5º día, donde predomina la flora del mismo paciente. Claro. Nosotros sabemos que tenemos una flora bacteriana gran negativo y gran positivo, aparte de los anaerobios. Y si se ha comprometido colon, hay anaerobios bien agresivos que pueden llegar a la sepsis al paciente. Y finalmente las infecciones intrahospitalarias. Uno nunca está libre de ingresar en una sala de hospitalización contaminada y muchas veces pues adquiere una neumonía, un problema contaminatorio que puede estar ocasionando la muerte del paciente. Hay que inclusive evaluar permanentemente al paciente posoperado y ver cómo está el sangrado, cómo están sus funciones vitales, si hay síndrome compartimental o no, para reingresar al paciente a sala de operaciones. Sobre todo un factor importante es la temperatura, el alza térmica, la coagulación, el CID,
el aparato cardiovascular para ver cómo está el índice cardíaco, el hematocrito, la función pulmonar, si está saturando bien, y el balance. Uno de los objetivos de la cirugía es evitar la hipertensión abdominal, o sea, el síndrome compartamental. Sabemos que la presión intracavitaria es de 5 a 7 milímetros. Entonces, esto puede subir tranquilamente, llegando a grados exagerados que pueden lesionar vísceras. Entonces, acá el paciente generalmente es sometido luego de la primera intervención a una laparostomía, dejando esta bolsa, que se llama bolsa de Bogotá, suturada a la piel. De tal manera que esto nos permite reingresar al paciente posteriormente en las oportunidades que sean necesarias. La causa de hipertensión abdominal es el trauma a la cabeza. También los pacientes con ascitis o trasplante hepático, las pancreatitis, las obstrucciones, los neumoperitoneos. Ahí tienen un paciente en UCI con bolsa de Bogotá. Muy bien, con esto hemos terminado la primera presentación correspondiente a trauma. Ahora vamos a ver el tema de las heridas. Esto es más fácil, ¿no? Una herida quirúrgica es toda solución de continuidad que se produce en los estratos superficiales de piel, celular, subcutáneo. Pero la importancia de una herida es que esta solución de continuidad puede ir acompañada o no de pérdida de sustancia, o sea, de pérdida de tejido, lo cual puede conducir a una actitud diferente en el tratamiento quirúrgico que se le brinda al paciente. Clínicamente, la herida causa dolor, que es el síntoma más importante, el dolor, producto del traumatismo, y está en relación este dolor a la zona donde se ha producido la herida. O sea, muchas veces la región anatómica es ricamente inervada, como por ejemplo el periné. Entonces ahí las heridas duelen más. También, de acuerdo a la naturaleza de la herida, las heridas pueden ser incisas, o sea, cortantes, o pueden ser contusas, ¿no? Siendo las heridas incisas las que duelen menos y las heridas contusas las que duelen más. Luego también está relacionado el dolor a la velocidad en función de la fuerza viva. O sea, si es una herida producida por proyectil, por arma de fuego, entonces el dolor está relacionado con el grado de penetración de la herida. Y al estado psíquico, o sea, al umbral del dolor. Hay gente que tiene un umbral muy bajo del dolor y otros que tienen un umbral muy alto. En heridas muy pequeñitas, ¿no? Duele demasiado, o en heridas muy profundas y grandes duele poco, ¿no? El segundo punto a evaluar en una herida es la solución de continuidad, la misma herida. Y aquí hay que ver el grado de separación de los bordes de la herida. Muchas veces las heridas, como hemos dicho, tienen pérdida de sustancia, por lo tanto, tienen bordes muy separados. Entonces ahí la actitud quirúrgica y el tratamiento es diferente. Otros casos en la evaluación de la herida son heridas profundas, que abarcan no solamente el tejido de piel, sino celular subcutáneo, fascia, inclusive músculos, tendones, etc. Luego tenemos la hemorragia. Ni bien se explora una herida, hay que ver el grado de sangrado, ¿no? Hay que cohibir el sangrado. Y finalmente la separación de los bordes, como ya hemos mencionado. La clasificación de las heridas pueden ser traumáticas o quirúrgicas. Las heridas también se pueden clasificar en quirúrgicas y no quirúrgicas, siendo ambas agudas o crónicas. Las heridas quirúrgicas agudas son heridas producidas momentos después o con un tiempo de enfermedad corto, ¿no? Las heridas incisas, los cortes o las heridas contusas. Pero también hay heridas quirúrgicas crónicas, como por ejemplo las dehiscencias de heridas operatorias, ¿no? O heridas infectadas, aquellas heridas que se han contaminado. Si son no quirúrgicas, también las tenemos agudas, como por ejemplo las heridas por quemadura. Son heridas agudas, abrasiones, desgarros. También las podemos tener no quirúrgicas crónicas, como por ejemplo las UPPs, las úlceras por presión, o sea, las escaras, o las úlceras varicosas también.
Independientemente de la causa que se produce la herida, podemos tener heridas superficiales, de grosor parcial o de grosor total. Las superficiales abarcan epidermis, nada más. Estas heridas son las heridas por quemadura, ¿no? Quemadura de primer grado, de segundo grado. En cambio, las heridas parciales, de grosor parcial, son aquellas que comprometen epidermis, dermis y parte del celular subcutáneo. Acá tenemos las heridas por fricción, de grosor parcial, desgarro cutáneo, las úlceras por presión grado 2 o heridas por quemadura parcial, ¿no? De segundo grado. Y son de grosor total cuando el compromiso es más profundo. Puede llegar hasta el músculo o hueso, ¿no? Entonces acá tenemos heridas quirúrgicas, las famosas escaras, úlceras por presión, las úlceras varicosas o el pie diabético también, son de grosor total. Quirúrgicamente las heridas se clasifican en infecciones de sitio operatorio. Todas son infecciones de sitio operatorio, llamadas ISO. De acuerdo a la Convención de Atlanta del año 2016, me parece, en la última convención, se clasificó a las ISOs en 3 tipos. ISO superficial, que compromete piel y celular subcutáneo. ISO profundo, que compromete, aparte del celular subcutáneo, fascia, músculo. Y ISO órgano-espacio, cuando ya compromete cavidad. También como clasificación de las heridas podemos clasificarlas de acuerdo al mecanismo de producción, de acuerdo al grado de contaminación, de acuerdo a la pérdida de tejido y misceláneas. De acuerdo al mecanismo de producción, como ya les mencioné, son heridas incisas o cortantes. Duelen poco. Heridas contusas son las que más duelen, o pueden ser una combinación contuso-cortante. O también puede ser heridas perforativas o perforantes, ¿no? Miren, acá tienen imágenes de heridas cortantes, incisas. Acá tienen heridas contusas, es una contusión que duele mucho, gran hematoma. Heridas contuso-cortantes y penetrantes, ¿no? Las penetrantes, contuso-cortantes, penetrantes. Tenemos ahí, acá hay otra herida penetrante, que ingresa a cavidad ocular, miren. Es una herida que puede comprometer la visión. De acuerdo al grado de contaminación, las heridas también se clasifican en heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Las heridas limpias son aquellas producidas en ambientes asépticos, ¿ok? Son las incisiones quirúrgicas que realiza el cirujano, ¿ya? Son heridas limpias, que generalmente ameritan un cierre rápido. Terminada la operación, se cierra la herida. Tenemos heridas limpias contaminadas, aquellas que también se han producido en un ambiente controlado, ¿no? Con material estéril, ¿no? Aséptico, pero durante la intervención quirúrgica se aperturó una víscera, o una víscera hueca, o del tracto digestivo, del tracto respiratorio, de la vía urinaria. Entonces ahí ya hay una herida limpia contaminada. Estas heridas también ameritan un cierre primario. Luego tenemos las heridas contaminadas, aquellas que no han sido producidas en un medio controlado, un ambiente séptico, pero han sido producidas en forma intempestiva, imprevista, ¿ok? Sin premeditación, como dice ahí. Por ejemplo, aquellas heridas producidas por accidente, ¿no? Está uno caminando descalzo y se pincha, se hinca con un clavo, por ejemplo. Y finalmente tenemos las heridas sucias, son las que mayor contaminación llevan, aquellas heridas que ya tienen signos de inflamación, supuración, rubor, calor, todo, completamente, y con un tiempo de enfermedad mayor de 4 horas. Entonces son heridas ya muy contaminadas. Acá tenemos las incisiones, que son heridas limpias contaminadas, se apertura una cavidad. Acá tenemos a la herida contaminada, producida sin premeditación, por accidente. Y acá tenemos a las heridas sucias. No son heridas
totalmente contaminadas. Por ejemplo, esta, a la amputación traumática, ¿no? Son heridas sucias. Más heridas contaminadas, heridas sucias, las fístulas, ¿no? También hay un grado de contaminación mayor, sobre todo con las heridas sucias e infectadas. Son las que más generalmente van a producir infecciones. Y en las heridas sucias hasta un 40% producen cuadros infecciosos, inflamatorios infecciosos. La clasificación de las heridas también se puede hacer si tiene pérdida de sustancia o sin pérdida de sustancia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una herida en cara, facial, con pérdida de sustancia. Esto amerita ya un tratamiento diferente, un tratamiento asociado a un cirujano vascular, ¿no? Es multidisciplinario. También tenemos heridas en misceláneas, superficiales, de bordes irregulares, heridas únicas o múltiples, etc. Ahí tienen, fíjense, toda la clasificación de heridas, de acuerdo, superficiales, todas son superficiales, pero acá quisiera yo, son heridas escoriativas, ¿no? Heridas limpias, producidas en cirugía, heridas incisas, heridas contusas. Estas son las heridas producidas por proyectil que ya les he mencionado, a reconocer el orificio de entrada y el orificio de salida, ¿no? Que ya lo hemos visto en la clase pasada. Acá quiero establecer lo siguiente, por favor. Una herida abulsiva. Una herida abulsiva es aquella herida que tiene pérdida de sustancia, pero de plano superficial. Ojo, es una herida desgarrada con pérdida de sustancia y de plano superficial. Luego hay una herida llamada scalp. La herida de scalp se produce en cuero cabelludo, cuando hay lesión de cuero cabelludo que compromete todos los estratos del cuero cabelludo. Tenemos una herida compuesta, que es una herida con pérdida de sustancia, pero con compromiso profundo. O sea, acá se puede perder no solamente el celular subcutáneo, se pierden tendones, músculos, nervios, etc. Es una herida compuesta. Una herida complicada es una herida ya que compromete cavidad, ¿no? Unas cavidades. Por ejemplo, la cavidad ocular, la laringe, la tráquea, ¿no? Y otras cavidades. Acá tienen las heridas por mordedura también, sobre todo la mordedura humana, que es la más severa, ¿no? O heridas producidas por asta de toro. Y estas son las heridas abulsivas. Miren, son heridas con pérdida de sustancia, son heridas por desgarro. Una herida compuesta, ¿ven? En cuanto se produce la herida, comienza el proceso de cicatrización. Entonces, la cicatrización es el proceso que tiene por finalidad restaurar la integridad física del tejido perdido mediante un tejido semejante llamado tejido fibroconectivo. Hay que diferenciar de lo que es regeneración y lo que es cicatrización. La regeneración es el reemplazo del tejido perdido por células de la misma estirpe, o sea, las mismas células. Se pierde sangre, se compensa con sangre, ¿no? Se pierde piel, la piel regenera. En cambio, cicatrización no. La cicatrización es el proceso que rellena el tejido perdido con otro tipo de células, con tejido conectivo generalmente. Entonces, ahí tienen. La cicatrización de la que nos estamos tratando tiene tres fases: la fase de hemostasia o inflamación, la fase proliferativa y la fase de maduración. La fase de hemostasia comienza inmediatamente producida la herida, la fase proliferativa después de 24 horas y la fase de maduración después de 48 horas. Cada una tiene una duración diferente, ¿no? La fase inflamatoria se caracteriza sobre todo porque migran las células al lecho de la lesión. Las primeras células que migran son las plaquetas para formar el trombo, ¿no es cierto? Luego de las plaquetas migran los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos. Entonces, esta migración de células hace que se produzca un tejido, ¿no? Un tejido que posteriormente va a ser el tejido de relleno. Luego, la fase de proliferación se caracteriza básicamente por la proliferación de fibroblastos que producen el colágeno, que va a ser la malla,
¿no?, del tejido que va a reemplazar. Y finalmente la remodelación, que puede durar meses o años, que constituye en la limpieza del colágeno que se excede en la herida, se limpia la herida y se contrae la herida. La cicatrización se acorta. Entonces ahí tienen la fase inflamatoria, que puede durar 24 horas a 5 días. La primera fase, limpieza de la herida, ¿no? Básicamente. Luego tenemos la fase, bueno, acá está la célula responsable de la migración de las células, que es el mastocito. El mastocito es el que llama inmediatamente a las plaquetas, a los neutrófilos, a los macrófagos, a los linfocitos para que cumplan su función en la herida. De esa manera se produce la migración. Paralelamente a la migración celular se produce la angiogénesis, o sea, la formación de neovasos en el proceso de cicatrización. La fase proliferativa, que es la que sigue, puede durar 2 semanas y se caracteriza por la proliferación de fibroblastos, como hemos dicho, y la producción de colágenos. También sigue la formación de neovasos. Entonces ahí tienen el colágeno que forma el tejido. Este es el tejido matriz, la matriz que va a reemplazar al tejido perdido. Y finalmente la fase de maduración, que puede llegar hasta los 10 años, que se caracteriza por disminución del tejido fibroso, del colágeno, y la contracción de la herida. Entonces ahí tenemos producida la injuria, se produce la hemostasis, la primera fase de la cicatrización, la inflamatoria, luego la proliferativa, ¿no? Y luego la remodelación. Este es el algoritmo que norma, pues, prácticamente las fases de cicatrización. Luego tenemos factores que relacionan con la reparación, la edad del paciente, obviamente, el estado nutricional, las alteraciones hematológicas, los trastornos. Acá hay que hacer un punto importante: la diabetes. La diabetes es una enfermedad que impide altamente, cuando está descontrolada, la cicatrización. O los pacientes que tienen también tratamiento corticoideo. Una herida que esté infectada jamás va a cicatrizar. Factores que retardan la cicatrización. Una herida que tiene cuerpo extraño jamás va a cicatrizar. Con hematomas, mal hecha la hemostasia, nunca va a cicatrizar. O de movilización intensa, retarda la movilización, como por ejemplo son las heridas en la mano, en las zonas de flexión, ¿ya? Una herida con edema igual, con poca vascularización también. Acción general que retarda: la hipoproteinemia, la hipovitaminosis C, las alergias, las infecciones, la diabetes y el uso de corticoides, que retardan, ¿no? Un punto aparte, como les dije, es la diabetes. La diabetes es una enfermedad sistémica que se caracteriza por macroangiopatía y microangiopatía. La que va a afectar a la cicatrización de las heridas no es la macroangiopatía, es la microangiopatía. La microangiopatía se caracteriza, como ven ustedes ahí, por el exceso de un tejido, de una membrana, que se adhiere al endotelio de los vasos, de la membrana hialina. Gran cantidad de membrana hialina en el endotelio de los vasos, pequeños, de pequeño calibre, impiden una buena cicatrización de la luz capilar. Y esto se da en la diabetes descontrolada. O también cuando hay insuficiencia venosa, ¿no? Insuficiencia vascular. Muchas veces tenemos eso. O de lo contrario, fíjense el pie diabético, ¿no? El pie diabético es una patología que, desgraciadamente, si no se controla bien, sobre todo la diabetes, puede llegar a la amputación. Complicaciones de la cicatrización: la granulación exuberante, los blastomas, ulceraciones de la cicatriz, sinequias, anquilosis, adherencias. La granulación exuberante, la cicatriz queloide, que todos conocemos, o la cicatrización hipertrófica, o también la malignización. Ahí bien, una neoplasia dentro de una cicatriz queloide. El carcinoma epidermoide es uno de los más frecuentes complicaciones neoplásicas de las cicatrices. Acá tenemos una cicatriz retráctil, que es otra de las complicaciones, cuando hay heridas en mano o en lesiones en zonas donde hay mucha movilidad, los labios, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos ulceraciones
producidas por insuficiencias venosas. Las úlceras varicosas también son heridas difícilmente de cicatrización difícil. Las heridas o úlceras por éstasis venosa, ¿ven? También son las úlceras varicosas. Acá tenemos las escaras. Estas son las escaras, que son las otras lesiones que generalmente se presentan en zonas de posición, de declive. La zona sacra, la zona de los talones, la zona de los codos, sobre todo cuando no hay buena movilización del paciente. Acá tienen la clasificación de las escaras, estadio 1. Fíjense, el estadio 4 es la más grande. Generalmente son escaras profundas que comprometen tendones, músculos, huesos inclusive. A menudo estas implican pues un tratamiento lento, ¿no? De cicatrización lenta, y que van a finalmente a tener que cicatrizar siempre y cuando se haga un tratamiento multidisciplinario. El cierre primario de las heridas son llamadas también cierres por primera intención, que amerita suturar una herida limpia generalmente. Ahí tienen ustedes el tipo de cierre primario. El cierre secundario es aquel que cierra por segunda intención granulando la herida. O sea, no se cierra la herida, se deja abierta y procede la granulación de la herida. Obviamente demora en cerrar esta cavidad, demora 2 semanas aproximadamente, pero termina así, ¿eh? Y el cierre diferido o cierre terciario es aquel cierre que inicialmente se deja que cierre como secundario y al final se pone por puntos, se cierra primario. Normalmente se espera a que la herida granule y cuando los bordes están afrontados se procede al cierre primario. Hay que tener en cuenta que las heridas sucias de más de 6 horas de evolución hay que evaluarlas bien, porque ameritan un cierre secundario o un cierre con signos de infección. Si hay signos de infección, cierre secundario. Si no hay signos de infección, se puede cerrar primariamente. Y finalmente el tratamiento de las heridas, bueno, esto amerita pues ya un tratamiento extenso, ¿no? En el cual hay que infiltrar la herida con anestésico local. Luego de infiltrar hay que explorar la herida, hay que hacer la hemostasia, hay que hacer el debridamiento, o sea, la exéresis del tejido desvitalizado, y finalmente hay que afrontar por planos. Al final hay que hacer el seguimiento del paciente con la herida. Ahí está la hemostasia, que puede ser digital cuando es mínima el sangrado o puede ser instrumentada. La amputación, que son las heridas más sangrantes. La hemostasia por medios químicos también. En el mercado hay muchos de estos apósitos que tienen también hemostáticos, ¿no? El uso de antibióticos está muy discutido, local sobre todo, pero cuando son heridas muy profundas, amerita antibiótico terapia sistémica. Y las curaciones, bueno, las curaciones hay que usar mucho las zonas húmedas, ¿no? Las curaciones húmedas en los últimos tiempos han meritado el uso de apósitos biológicos, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen algún apósito biológico, los hidrocoloides, que últimamente se usan, el Sabgel, el Duoderm, para que la cicatrización se estimule y de esa manera pueda cicatrizar rápidamente. Últimamente se está usando este sistema BAC, sobre todo para heridas grandes, sacras y profundas, para las ulceraciones, ¿no? Que implica pues establecer una presión negativa, una zona de presión negativa que amerita rápidamente la cicatrización de la zona. Para este tipo de heridas está indicado. O si no, también puede ser, amerita los injertos o los colgajos, ¿no? Esto lo hace generalmente el plástico, ¿ven? Los injertos y los colgajos rotatorios, que son también tratamientos que finalmente se utilizan cuando las heridas son muy profundas. Muy bien, con esto hemos dado por terminada la clase de heridas. Les agradezco, chicos, y disculpen por la demora, pero como ustedes comprenderán, son temas largos, pero que prefiero tratarlos así porque
tienen ustedes que concluir en sus conocimientos que hay la necesidad, sobre todo de un paciente traumatizado, de un buen manejo, porque ahí la vida está de por medio. Y en el caso de las heridas, saber los pasos a identificar el tipo de heridas y sobre todo las curaciones. Sí, alguien me quería preguntar, a ver, escucho. Doctor, quería consultarle, no acerca de la teoría, sino lo que pasa, doctor, es que hoy día tenemos teoría de técnicas y al parecer hay 3 enlaces creados, uno de la doctora Cornejo, otro del doctor Casquero y otro del doctor Ruiz. Y queremos saber Ya, cuál es el que corresponde. Por ejemplo, a mi grupo el doctor Ruiz nos dijo que le tocaba dictar teoría hoy día, pero ¿cómo hacemos con los demás enlaces, doctor? ya, yo les sugiero que se lleven del sílabo. Al que le corresponde el día de hoy, haga la clase el día de hoy, ¿ok? Ya, El resto, bueno, habrá que conversar con los doctores para postergar la clase para otro día, otra fecha, ¿no? Porque no puede ser 3 días, clases a la vez. Ya, eso yo le voy a comunicar a la doctora Cornejo y a qué otro doctor, Casquero, me dicen, ¿no? Sí, doctor. Ya, en todo caso, ¿son clases teóricas, me dices? ¿Salas? Sí, doctor. Hoy día toca teoría de técnicas. Ya, pero le toca al doctor Ruiz, de acuerdo al Sí, sílabo. sí, el doctor Ruiz nos dijo a mi grupo el día lunes que le correspondía la teoría del día miércoles. No, pero hay que chequear el sílabo, pues. Si en el sílabo, lo que diga el sílabo, si el sílabo dice el día de hoy le toca a Ruiz, Ruiz es el que tiene que hacer la clase. Ahora, la doctora Cornejo y el doctor Casquero, si es que están fuera del sílabo, no pueden estar concentrando las teorías de esa manera, pues, ¿no? Entonces hay que hablar con ellos, yo voy a llamarlos para ver que lo hagan en otro momento, ¿ok? En otra fecha, ¿ok? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias, chicos. ¿Ok? Con esto, entonces, cierro la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Me despido. No, no se olviden que, por favor, escuchen, por favor, la universidad ha mandado un comunicado, me olvidaba, del rector que acata que para el 24, 25, 31 y primero no hay actividad académica, por si acaso. Todo se suspende. ¿Ok? Gracias.